Está con nosotros el maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Diuber Farías Aucar. Nos va a hablar de este libro, Periodismo de Desastres. Qué interesante. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. ¿Qué trae este libro, el Periodismo de Desastres? Porque ha habido algunos, ¿no? Aquí está, sí. Aquí está el libro del que vinimos a hablar hoy. Es un libro cuyo origen principal o fundamental fue una tesis de investigación de maestría, sí, que realizamos entre los años 2018-2019 en el Colegio de Sonora. La tesis de maestría se convirtió en esta publicación, sí, también a cargo del Colegio de Sonora. Es uno de los cuadernos de la serie cuarto creciente de las publicaciones no periódicas del Colegio de Sonora, un libro, en fin. Sí. Y la historia de este libro va sobre la cobertura que ofreció, sí, o que hizo el medio colega, por decirlo de alguna manera, Proyecto Puente, en el año 2014 al derrame de tóxicos sobre el río Sonora. O sea, ese seguimiento, esa cobertura que se puede denominar como periodismo de desastres, sí, digamos que una especialización dentro del periodismo ambiental o de aquellos periodistas o reporteros interesados en el periodismo ambiental. Esta es el periodismo de desastres, y es la manera en que yo me acerco a esa cobertura, que además fue premiada, fue distinguida en el año 2014 con el Premio Nacional de Periodismo, precisamente en la categoría de cobertura noticiosa. Desde un abordaje teórico, académico, porque, como decía, el libro es fruto de una tesis de investigación académica, de una tesis de maestría en ciencias sociales. Desde un abordaje académico, teórico, con algunos conceptos como este que acabo de explicar, el periodismo de desastres, pues analizamos, estudiamos algunas categorías del periodismo de desastre y la manera en que los colegas de Proyecto Puente abordaron o le dieron seguimiento a este desastre, que fue un desastre de tipo accidental. Ya sabemos que el derrame fue de tipo accidental, o es lo que suponemos, pero no deja de ser un desastre provocado, claro, por la acción del hombre. Hay otros tipos de desastres, eventos naturales, terremotos, huracanes, lluvias, sequías, en fin. Pero y que, por cierto, no ha sido solucionado, y se han ofrecido todo tipo de gobiernos, han venido y demás, y creo que no se ha remediado todo lo ocurrido ahí, ¿no? Así es. De hecho, las notas que yo estudio, que yo analizo en este libro, pues hablan de eso, precisamente de todas esas promesas, de todas esas insatisfacciones, de las consecuencias del derrame, de la denuncia de los principales responsables del derrame y de los afectados por el derrame. Esas son las voces que aparecen reflejadas en esas notas, en esa cobertura, afectados, responsables, y que de alguna manera fueron reflejadas por la cobertura que realizó Proyecto Puente durante más de 6 meses, de manera consecutiva. Para la realización del libro, ¿usted consume lo que el medio publicó o cómo es el proceso de investigación para el libro? Así es. Estamos hablando de algo que ocurrió hace casi 10 años, 2014, 10 años, 9 años atrás. Cuando yo me involucro en el estudio de la cobertura, para entonces, yo pude contar con las notas periodísticas que estaban o que aparecían en la página de internet donde fueron publicadas. Sí. Okay. Hace 3, 4 años atrás, cuando yo trabajé con esas notas. Si hoy las buscamos, la mayoría no están. Pero tengo que decir que además de esas notas periodísticas, que fueron 140 notas las que yo encontré, entre notas propiamente dichas, reportajes, testimonios, entrevistas, en fin, además de esas notas de periodismo digital o de redacción digital, la cobertura de Proyecto Puente fue mucho más amplia, más rica. Ellos involucraron de manera multimedia televisión, transmisión de televisión por internet, como estamos haciendo en este momento, radio, prensa escrita también, visitas semanales al lugar de los hechos, a los pueblos del río Sonora, donde estaban los principales afectados, trabajo de mesa así en el estudio. En fin, yo sé que la cobertura fue mucho más amplia, y mi limitante fue, o una de mis limitantes fue que cuando me enfrenté al estudio de la cobertura, pues nada de eso existía.
Los videos no estaban, quizás en un archivo personal o en el, como parte del patrimonio de alguno de los protagonistas de la cobertura estuviera, pero en acceso público, lo que yo pude obtener o a lo que yo pude acceder fueron estas notas. Sí. Por eso considero que una de las importancias de esta obra es, de alguna manera, modestamente, la contribución a la memoria histórica, a eso que se realizó. A que se quede. Sí, y yo si lo hubiera conocido antes, le hubiera dicho, siéntese con Daniel. Daniel le dio una cobertura. Tú te fuiste desde el primer momento, ¿no, Daniel? Yo creo que si hay un periodista en Sonora o a nivel nacional que le dio cobertura, aquí lo tiene a mi lado. Fíjate que pues, sí nos tocó, y junto con otros colegas también, encontrarnos allá. Y sí, darle Tú te cobertura. fuiste, pero tú te quedaste allá. Dime que, y del primer día. ¿Y trabajaste por casualidad con Uniradio Noticias o con Proyecto Puente? No. No, trabajé solamente en Excelsior y Grupo Imagen. Por eso no te entrevisté, porque como mi cobertura... Lo he ido sobre esa nomás. Sí, como mi estudio se concentró en este trabajo, en el de Proyecto Puente, pues trabajé con ellos. Okay. Si no, hubiera sido... No, hombre. Un valioso testimoniante, Daniel. Sí. Y en ese sentido, a los reporteros que trabajaron para Proyecto Puente en ese momento, ¿tuvo la oportunidad de platicar con ellos? Sí, cómo no. Sí. Con uno de los, digamos, bueno, son ellos los protagonistas. Luis Alberto Medina, Elizabeth Campbell, Iván Ortega, Alan Rubio, que todavía continúa en Uniradio Noticias, y Vinicio Sánchez, que trabajó como productor de videos y de fotografía en esa cobertura. Okay. Fueron los 5 reporteros o los 5 protagonistas con los que yo trabajé, a los cuales pude entrevistar. Okay. Porque el libro va sobre eso, ¿no? Primeramente un estudio sobre las notas periodísticas, como decía, de corte académico, de corte teórico, con ciertos enfoques teóricos. Y por otra parte, la entrevista o las entrevistas a estas 5 personas que mencioné, que fueron los protagonistas de esa cobertura que resultó premiada o que resultó distinguida con el Premio Nacional de Periodismo. Órale. No, pues sería bueno que periodistas que van a cubrir desastres ambientales consuman este tipo de libros desde el punto de vista didáctico. Efectivamente. Si ahorita decía que una de las contribuciones, desde mi modesto punto de vista, es la memoria histórica de esa cobertura. Una es esa. Y la otra es que este libro puede contribuir a precisamente lo que tú dices, a la formación de periodistas interesados en la temática medioambiental, no solo en los desastres, periodistas, estudiantes de periodismo, investigadores del periodismo, estudiosos del periodismo, reporteros. Este libro puede servir de herramienta didáctica, de herramienta instructiva para este tipo de profesionales. Muy bien. Pues algo más que desee agregar, maestro, algo que nos haya hecho falta preguntar. Bueno, para seguir difundiendo la obra, pues el libro está así en formato impreso, en formato tradicional. Se puede conseguir a un módico precio en el Colegio de Sonora, en la biblioteca del Colegio de Sonora. Ahí está a la venta, pero también está el libro en formato electrónico, que ese sí es totalmente gratuito. El acceso al PDF, digamos, al documento PDF, al formato electrónico del libro es gratuito. También en la biblioteca del Colegio de Sonora, en el portal de la biblioteca o en el repositorio digital de la biblioteca del Colegio de Sonora, ahí se puede descargar el libro. En su experiencia, este desastre que pues llamó la atención pues a nivel internacional, si lo llegáramos a comparar con otro tipo de desastres, pues es preocupante lo que ocurrió aquí en Sonora, ¿no? Efectivamente. Porque los daños que quizá no se cuantificaron de una manera tan, no sé, tan certera, porque como que eso se quedó medio perdido, creo, ¿no? Así es, en su momento, y creo que todavía tiene esta categoría o esta clasificación. La Semarnat lo calificó o lo clasificó como el peor desastre ambiental ocurrido en México en los últimos 50 años, algo así. Esa categoría la tuvo en 2014, 10 años después, o casi 10 años después, habría que ver cómo está ese río, cómo están esas aguas, cómo están esos pobladores que se vieron afectados sobre todo en su economía doméstica, en la agricultura, en la ganadería, y en su salud. Y en aquellos momentos yo recuerdo que muchos nos hablaban de tantos especialistas que entrevistamos y todos nos decían que
los daños neurológicos no se podían hablar tan a corto plazo, que esos iban a venir a largo plazo, ¿no? Esa también es otra situación, pero todavía vemos organizaciones como Poder, que por cierto la semana pasada creo que ahí nos andaban enviando, siempre nos etiquetan al Comal porque nosotros siempre dimos voz tanto a los pobladores de los municipios del Río Sonora como a las asociaciones que apoyaron todo esto, ¿no? Porque la autoridad siempre quería al modo, ¿no? Y de todos los colores y de todos los partidos acallar lo que estaba pasando, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita que habla de cómo batalló para encontrar el trabajo periodístico ahí de los colegas, pues yo creo que eso es parte de lo que abona a la impunidad que ocurrió en esto. Pues no, se escribieron tantas cosas, se dijeron tantas cosas. Mucho. Ríos de tinta y documentales, prensa escrita, entrevistas a los afectados, y pues la verdad es que incluso es un poco frustrante para muchos periodistas que dimos cobertura a eso, ver que pues... ¿Qué pasó con ese material? Exacto. No y que nuestro trabajo periodístico no redundó en justicia para los habitantes del Río Sonora, con los cuales obviamente uno llega hasta encariñarse, ¿no? Sí. Así es. Eso me contaban los entrevistados, los reporteros. Eso me decían, que una vez allí, como las visitas eran tan frecuentes, semanalmente, todas las semanas, el seguimiento fue durante 6 meses o más, pues ya las familias identificaban a los reporteros y los invitaban a desayunar, que si ya comiste, pásale, en fin, que si tienes dónde quedarte o dónde bañarte, personas que no tenían ni agua. Así es, y ahorita que citabas en lo económico que fue fuerte, yo recuerdo cómo los productos tantos que se hacen allá en el río de Sonora, en los municipios, cómo decías, ay no voy a comer eso porque está... O sea, ¿cómo fue pues tan fuerte la todo, repercusión las que tuvo? Repercusiones, híjola, y cada familia, cada persona vivió, y hubo quienes abusaron de ello, como siempre, hay quienes sacan raja y ventaja, y bueno, ahí sale todo lo que un ser humano trae consigo, que a veces trae cosas buenas, pero a veces trae cosas malas. De hecho, las historias que narran los periodistas, muchas de las historias van sobre eso, sobre el que perdió la leche y tuvo que tirarla, sobre el que cultivaba o cosechaba chiltepines y nadie se los quería comprar, los quesos, la señora que vendía jamoncillos. Es que vino, yo recuerdo eso, ay no, viene del río, guácala casi. Así es. Por eso la afectación fue económica, sobre todo en el modo de subsistencia de esos pobladores, ¿no? En su economía doméstica, basadas fundamentalmente en la agricultura, en el cultivo de estos productos y en la ganadería. Basados en su río, ¿no? En su río. Así es. En su río. Pues gracias por estar con nosotros a Diuber Farías Aúcar, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, cubano. Gracias. ¿Y el libro disponible entonces ahí en el portal? Sí, como dije, en formato tradicional, así, impreso, tal cual, y en formato digital para quien quiera... pues tenerlo en su teléfono, en su tableta, en su computadora, en fin. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación.